Mientras mi abuelo estaba en la UCI, mis propios padres vaciaron $990,000 de mi cuenta. El dinero que había ahorrado para salvarlo. Mi hermana sonrió con sorna. Necesitamos ese dinero más que él. Mi padre dijo, debería morirse. Y entonces, de repente, todo se derrumbó. Oye, Reddit, hay momentos en la vida en que te das cuenta de que la sangre no siempre significa amor. Cuando las personas en las que más confiabas te muestran lo que realmente valoran. Para mí, ese momento llegó la noche en que el corazón de mi abuelo se detuvo. Llevaba 2 días en la UCI. Las máquinas tumbaban junto a su cama. Unos tubos recorrían sus frágiles brazos y su pecho subía y bajaba como si luchara por un respiro. No era solo mi abuelo. Era el único que alguna vez creyó en mí. Cuando mi padre me llamaba fracasado, el abuelo me defendía. Cuando mi madre se burlaba de mis sueños, el abuelo me ayudó a financiar mi primer negocio. Así que, cuando el médico dijo que necesitaba una cirugía especializada, una que costaba casi $1,000,000, no lo dudé. Vendí mis bienes, liquidé mis acciones y transferí $990,000 a mi cuenta de ahorros, listo para pagar la operación a la mañana siguiente. Recuerdo estar sentado junto a su cama esa noche, tomándole la mano, susurrándole. No te preocupes, abuelo. Yo me encargo. Vas a estar bien. Él sonrió débilmente, con los labios temblorosos. Siempre encuentras la manera, dijo. Tienes mi corazón, hijo, no solo mi nombre. A la mañana siguiente, todo cambió. Cuando entré a mi cuenta para hacer la transferencia, el saldo era 0. Se me heló la sangre. Parpadeé, pensando que era un error. Actualicé la página de nuevo. 0. El pánico me subió por la garganta mientras llamaba al banco. Lo confirmaron. La transferencia se había realizado durante la noche, autorizada con mis credenciales. Corrí a casa, temblando, con el pecho oprimido. Cuando abrí la puerta, mis padres estaban sentados en la sala con mi hermana. Ni siquiera parecieron sorprendidos de verme. ¿Dónde está mi dinero?, exigí. Papá ni se inmutó. Simplemente se recostó y dijo, tranquila, lo usamos. ¿Qué dijiste? Mamá se cruzó de brazos. Lo necesitábamos más que a un anciano conectado a un respirador. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Ese anciano es el abuelo. Se está muriendo. Mi hermana Ashley puso los ojos en blanco. Sí, y tiene 86 años. Seamos realistas. ¿Por qué desperdiciar dinero en alguien que ya no está? Apenas podía hablar. Ese dinero no era tuyo. Era todo lo que tenía. Papá se burló. Ganarás más. Siempre te jactas de tu trabajo. Teníamos deudas. El negocio de Ashley necesitaba ayuda. Agradece que no perdimos la casa. Los miré fijamente, con lágrimas quemándome los ojos. Me exprimieron todo lo que tenía mientras intentaba salvarlo. Ashley se encogió de hombros. Debería haber pensado en las consecuencias. Ahora solo es una carga. Entonces papá pronunció las palabras que aún me atormentan. Debería morirse. Por un instante, el tiempo se detuvo. Sentí que me temblaba el cuerpo, las manos frías. ¿Cómo podían decir eso del hombre que los había criado? De repente, la puerta principal se abrió de golpe, con tanta fuerza que golpeó la pared. Todos nos quedamos paralizados. Y allí, de pie en el umbral, empapado por la lluvia, estaba el abuelo. Su bata de hospital estaba medio oculta bajo un abrigo oscuro. Respiraba con dificultad y sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto en años. Mamá jadeó. Papá, se supone que deberías estar aquí. Él levantó la mano bruscamente. No digas nada. Su voz era firme. Les dije a las enfermeras, quería ver a mi familia. No esperaba encontrar serpientes en mi casa. Se volvió hacia mí primero, con la mirada suavizada. Venías a pagar mi cirugía, ¿verdad? Asentí sin palabras. Se llevaron tu dinero, dijo en voz baja. ¿Verdad? Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Sí, abuelo. Cada olor. Miró a su alrededor. A mi padre, a mi madre, a Ashley. Entonces dijo algo que jamás olvidaré. Cuando robas a un desconocido, es avaricia. Cuando robas a tu propia sangre, es corrupción. Papá se levantó furioso. No empieces con tus discursos moralistas. Le diste todo mientras nosotros luchábamos. Luchaste porque nunca trabajaste por nada, tronó el abuelo. Siempre elegiste el camino fácil. ¿Y tú? Señaló a mamá. Lo permitiste porque era cómodo. A mamá le tembló el labio.
Estábamos desesperados. ¿Desesperados? Espetó. No estabas desesperada cuando compraste un coche nuevo la semana pasada. No estabas desesperada cuando hiciste ese viaje a Maui. Luego se volvió hacia Ashley. Su voz se quebró un poco. Y tú fuiste mi favorita. Pero la avaricia devora la bondad más rápido de lo que el tiempo devora la belleza. El rostro de Ashley se descompuso. Abuelo, levantó una mano. Ahora tus palabras. Ya me has enterrado con tu traición. Luego se volvió hacia mí, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó una pequeña carpeta de cuero, de esas para guardar documentos. Iba a dejarlo todo a partes iguales, dijo en voz baja. Pero ya no. Me lo entregó. Dentro había una carta notariada, un testamento revisado. Todo lo que poseo, dijo en voz baja, va a la única persona que nunca dejó de preocuparse. Papá gritó, no puedes hacer eso. El abuelo sonrió levemente. Ya lo hice. Se giró y caminó hacia la puerta, apoyándose un poco en su bastón. Antes de irse, miró hacia atrás una vez más. Dijiste que debía morir, susurró. Pero tal vez tenía razón, porque el día que comprendí quién eres en realidad, ese día dejé de ver a mi familia. La puerta se cerró tras él. El silencio llenó la habitación. Papá se sentó pesadamente, pálido. Mamá rompió a llorar. Ashley miraba al suelo, temblando. Yo me quedé allí, aferrada a la carpeta, y por primera vez en mi vida no me sentí impotente. Esa noche, el abuelo volvió al hospital. Lo operaron a la mañana siguiente, con todos los gastos cubiertos por una fundación privada que había creado en mi nombre años atrás. Sobrevivió. Vivió 3 años más. Y cuando falleció plácidamente mientras dormía, el mundo por fin vio lo que había hecho. Había dejado tras de sí no solo su herencia, sino un mensaje escrito en su testamento. Para mi familia, yo tenía 3 hijos, pero solo un corazón, y ella jamás lo vendió por comodidad. Ese día, junto a su tumba, susurré entre lágrimas. Siempre encuentras la manera, abuelo. Pero lo que sucedió después fue algo que ninguno de nosotros vio venir. Porque 1 año después, mis padres intentaron recuperarlo todo. Y esta vez no era dinero lo que querían. Ya me habían quitado el mío una vez. Pero cuando vinieron a reclamar su legado, descubrieron que yo había aprendido más del abuelo de lo que ellos jamás imaginaron. Pasó 1 año, el mundo siguió girando, y por primera vez en mi vida, la paz se sintió real. Tras la muerte del abuelo, heredé todo, la casa, la herencia y la fundación que había creado en secreto a mi nombre. Pero no era el dinero lo que importaba, sino lo que simbolizaba, la confianza. Él creyó en mí cuando nadie más lo hizo, y me prometí honrar esa promesa viviendo de otra manera, sin alardes, solo un éxito silencioso, hasta que una fría tarde llamaron a la puerta. Al abrirla, me quedé paralizada. Eran ellos, mis padres, y detrás de ellos, Ashley. Se veía más delgada, mayor. El pelo de mi padre se había vuelto gris. Las manos de mi madre temblaban mientras sujetaba un bolso desgastado. Por un momento, nos quedamos mirándonos, como 2 desconocidas compartiendo un nombre. Entonces mamá habló, con voz temblorosa. «Por favor, ¿podemos pasar?» No respondí, pero me hice a un lado. Se sentaron en el sofá como invitados, con la mirada recorriendo la habitación donde antes estaban las fotos del abuelo, las mismas fotos que se había negado a mostrar cuando vivía. Finalmente, papá se aclaró la garganta. «Hemos tenido un año difícil», dijo con tono forzado y cauteloso. «Tomamos malas decisiones». Me crucé de brazos. «¿Te refieres a robarme casi $1 millón? Se estremeció. «Fue un error. Entramos en pánico. Pensamos, creías que tu comodidad valía más que su vida». Ashley habló a continuación, en voz baja. «Perdí mi negocio, mi casa, todo. Ni siquiera tengo trabajo». «¿Y ahora?», pregunté con calma. Mamá se inclinó hacia adelante, con lágrimas brillantes en los ojos. «Necesitamos tu ayuda. Los abogados dijeron que debemos impuestos atrasados de la herencia del abuelo. No podemos pagarlos. Por favor, si pudieras prestarnos algo, aunque sea una pequeña parte de lo que te dejó». Los miré fijamente. Sentía una extraña calma en el corazón. «¿Quieren dinero? ¿Otra vez?» Papá frunció el ceño. «No se trata de dinero. Se trata de la familia. Todos hemos cometido errores». «No», dije en voz baja. «Ustedes tomaron decisiones. Yo solo viví con las consecuencias». Mamá rompió a llorar. «Por favor,
Somos tus padres. Nosotros te criamos. La miré fijamente a los ojos. Ustedes no me criaron. El abuelo sí. Las palabras les impactaron como piedras. Papá apretó los puños, pero antes de que pudiera hablar, Ashley se derrumbó por completo. Lo siento, sollozó. Tenían razón en todo. El abuelo intentó enseñarnos, y lo ignoramos. He perdido todo lo que creía importante. No merezco tu ayuda, pero te la suplico de todos modos. Y por primera vez vi algo real en ella. Vergüenza, arrepentimiento, algo que no había visto desde que éramos niños. Así que respiré hondo. Ashley, te ayudaré, pero no con dinero. Parpadeó entre lágrimas. ¿Qué quieres decir? Soy copropietario de la fundación, empezó el abuelo. Willy crea pequeñas empresas dirigidas por mujeres que lo han perdido todo. Trabajarás allí desde abajo, a tiempo completo, sin padres, sin intermediarios. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Me dejarías hacer eso? Te ganarás cada dólar. Es la única forma en que te ayudaré. Asintió rápidamente, con lágrimas que le corrían por las mejillas. Gracias. Esta vez no te defraudaré. Entonces la voz de mamá se quebró. ¿Y nosotras? Me giré hacia ella. Dijiste que la herencia del abuelo debía impuestos. Asintió, esperanzada. Sí, el gobierno nos envió una carta. Metí la mano en la puerta que tenía al lado. Saqué una carpeta y se la di. Es tu carta. Frunció el ceño al abrirla. Se puso pálida. Dentro había una declaración oficial del abogado de la herencia que confirmaba que la casa, los coches y todos los bienes de la abuela habían sido transferidos legalmente a la fundación, no a mí personalmente. ¿Esto significa? Tartamudeó. Significa que no puedes tocar ni un pelo, dije en voz baja. Ni una sola propiedad, ni una sola cuenta, ni una sola reliquia. Papá se golpeó la rodilla con el puño. No puedes hacer esto. Sostuve su mirada. El abuelo sí que podía. Quizá recuerdes que le dijiste que debía morir, así que se aseguró de que, en cuanto lo hiciera, no te beneficiaras en nada. Mamá dejó caer los hombros. Papá apartó la mirada, derrotado. Ashley se quedó sentada en silencio, con la cabeza gacha. Finalmente, me puse de pie. Ya pueden irse. Me pondré en contacto contigo, Ashley, para hablar de tu nuevo puesto. No discutieron. Se quedaron allí, caminando hacia la puerta, abatidos, silenciosos, despojados de arrogancia. Pero cuando papá extendió la mano hacia el pomo, dije en voz baja una cosa más. Se giraron. Te perdoné hace mucho tiempo, dije. No porque lo merecieras, sino porque yo sí. Su odio me estaba envenenando. Por un momento, nadie habló. Entonces mamá susurró, «Eres igual que él». Sonreí levemente. «Eso es lo mejor que me has dicho». Se fueron. Ashley cumplió su promesa. Trabajó duro limpiando oficinas, contestando teléfonos, aprendiendo a reconstruir desde cero. Y poco a poco, se convirtió en otra persona. Un año después, estaba a mi lado en uno de los eventos de nuestra fundación. Sonriendo, firme, más fuerte. «De verdad lo lograste», dijo en voz baja. «Hiciste algo bueno de todo ese dolor». «El abuelo lo hizo», respondí. «Solo seguí su ejemplo». Ese día donamos lo último de las antiguas tierras de cultivo del abuelo, convirtiéndolas en un refugio para mujeres. Y al cortar la cinta, miré al cielo y susurré. «Tenías razón, abuelo. El amor no se demuestra con palabras, sino con lo que construyes después de haber sufrido». Esa noche, al cerrar la oficina, encontré un pequeño sobre mi escritorio, sin nombre ni dirección. Dentro, solo una nota escrita por Ashley. «Gracias por enseñarme a ganarme la paz en lugar del dinero». Y mientras permanecía allí en silencio, comprendí algo que el abuelo debió haber sabido desde siempre. A veces, la mejor venganza no es la destrucción, sino convertirse en todo aquello que dijeron que no podía ser. Me robaron el dinero, pero heredé algo que ellos jamás pudieron. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.